Por favor confirmar si se logra ver, apreciar el documento PDF. Si quieren que lo amplíe más, también me pueden avisar. Muy bien. Entonces, en la anterior clase estábamos hablando acerca de lo que son la planificación de auditoría tributaria. Veíamos también ya en la parte práctica cómo se puede llevar esto, la preparación de los papeles de trabajo, cómo se puede proceder a realizar los diferentes tipos de auditorías, ¿no? Pero ahora vamos a hacer énfasis en lo que es una auditoría fiscal tributaria, ¿no? Entonces, para lo cual he reunido un poco de información, que también ustedes lo pueden obtener también de su libro, que son los principales conceptos que deben ser examinados en los papeles de trabajo del auditor fiscal, que es el punto donde nos faltaba reforzar, ya que al hacer una auditoría tributaria tiene que tener un objetivo, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo específico, claro, y para eso necesitamos sí o sí saber en qué aspectos vamos a hacer énfasis en una auditoría tributaria. Obviamente, respecto a todo lo que es la parte impositiva, tenemos que saber, por un lado, los conceptos impositivos, como dice acá, por un lado. Por otro lado, las bases imponibles, los tipos impositivos, criterios de imputación, exenciones, bonificaciones, deducciones y también así los cálculos de las bases imponibles declaradas, si está correcto, las cuotas declaradas, las contingencias fiscales, probabilidad de materialización de dichas contingencias. En pocas palabras, esto también va de la mano con el entendimiento de la empresa. Si ustedes solicitan, obviamente para saber las obligaciones y derechos, qué tiene que tributar, qué no tiene que tributar, tranquilamente nosotros podemos pedir el certificado NIT, ¿no?, de cada empresa, en el cual va a especificar en el reverso las obligaciones tributarias que el ente debe realizar, ¿no? Ahí seguramente dirá que tiene que ser el IVA, RC IVA, IT, IUE, o estará exento tal vez de alguna de ellas, ¿no? También no podemos suponer simplemente que sí o sí va a tributar, ¿no? Todo lo que nosotros podríamos pensar, porque existen exenciones, bonificaciones, o por parte del Estado lo que se llama subvenciones, ¿no? Por ejemplo, las facturas de gas, las facturas de luz, ¿no? Entonces, existe cierto monto que tiene que ser declarado y cierto monto que no. Pero para eso simplemente nos ahorramos el tiempo o hacemos un trabajo eficiente si tan solo pedimos el certificación NIT, perdón, y tranquilamente vemos lo que es las obligaciones tributarias, ¿no? A continuación, obviamente, como les decía, está de la mano con el conocimiento de la actividad. Este punto ya lo hemos visto: descripción de la organización, ¿no?, a qué se dedica, cómo está constituido, tal vez los inicios de la empresa, desde cuándo empieza a operar, cómo está dividida los accionistas, ya lo hemos visto. La actividad económica que desarrolla, también lo hemos visto: a qué se dedica, cómo obtiene, cómo vende, etcétera, etcétera. La ubicación del entorno económico y tributario, en que se desarrolla el negocio, ¿no? Como podemos facilitarnos directamente viendo el certificado NIT, ¿no? En vez de hacer todo un análisis exhaustivo, podemos simplificar el trabajo de manera eficiente. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales no va a buscar otros impuestos adicionales, simplemente lo que está declarado en la parte de reversa de su certificado NIT es lo que va a exigir que el contribuyente responda, ¿no? Después, acá ya tenemos algo extra que dice descomposición de los libros de actas y demás documentación. Nosotros le hemos visto que estas actas, ¿no? No lo hemos visto como tal, perdón. Sin embargo, algunos puede ser parte de su metodología y demás solicitar este tipo de libro de actas, ¿no? Como sabrán, el libro de actas es cuando se lleva una reunión, todo lo que se haya hablado, conversado y acordado dentro de la reunión, firmarán todos los presentes al fin del documento. Y también es un documento de respaldo para algunas aseveraciones, incluso puede ser, ¿no? Información relevante, en pocas palabras. El análisis de la declaración anual del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Esta fase incluirá el análisis de los rubros declarados. En pocas palabras,
vamos a hacer el análisis, el recálculo si corresponde, la correcta clasificación de algunos gastos deducibles, no deducibles, para determinar el impuesto de utilidades de las empresas. En pocas palabras, simplemente todo va a ser recálculo, por así decirlo. La elaboración y aplicación del cuestionario de control interno. Esto ya lo hemos visto de manera teórica y de manera práctica en un papel de trabajo. Les mostré cómo se elabora el cuestionario, las preguntas que realiza el equipo de auditoría, a lo que es a los diferentes puestos y personas que trabajan dentro de la institución, ¿no? Hemos visto. Determinación de los aspectos o puntos críticos. Bueno, esta está en la fase preliminar. Es un análisis efectuado de los estados financieros a manera general, así como en la aplicación del cuestionario de control interno, ¿no? Obviamente de manera general y no de manera detallada nos van a dar ciertas información, va a arrojar información del cual va a ser objeto de análisis específico y detallado posteriormente. Establecimiento de los procedimientos de auditoría. Bueno, acá ya estaríamos entrando a puntos mucho más específicos y más sobre todo prácticos al momento de realizar una auditoría. Pero como ustedes sabrán, los métodos, el que determine qué métodos se van a aplicar y demás, ya saben, es el auditor encargado o el auditor más experimentado, especialista en el área de tributos, ¿no? Después, informe de la planificación de auditoría. Esto ya lo hemos visto, de qué consta, qué se habla en esta planificación de auditoría, todo lo que se analiza. Aquí se definen los plazos, se establecen las estrategias, el programa de auditoría, ¿no? Incluso los honorarios, etcétera, etcétera. Ahora acá tenemos algunos ejemplos, obviamente, que son el Big Data. ¿Qué es? ¿Qué es una base de datos para obtener información estructurada? Google Trends, que nos orienta a proyectar el futuro. Alertas de Google de empresa y la competencia. Indagar y obtener información del propio contribuyente, así como de fuentes internas y externas sobre las actividades económicas. En este proceso se podrían presentar los casos que se detallan a continuación. En pocas palabras, son ejemplos de cómo nosotros podríamos aprovechar múltiples posibilidades al momento de aplicar una metodología, una herramienta, en este caso el Big Data, lo que es Google y todas las opciones que nos va a poder trabajar con Google, por así decirlo, ¿no? Son herramientas. ¿Y todo esto para qué? Por ejemplo, casos excepcionales, casos críticos, casos que no se dan muy a menudo, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos. El primero nos indica que es cuando el sujeto pasivo se empadronó y registró todas sus actividades económicas ante la administración tributaria. Tiene un número de identificación que se obtiene directamente información sobre el domicilio fiscal, los impuestos por los que estaría alcanzado, las actividades primarias, actividades secundarias, datos de inicio de actividades, justificación de facturas, exenciones, etcétera, etcétera. Pero para obtener toda esta información, que es bastante, ¿no? Podemos utilizar una herramienta que nos pueda brindar toda esta información sin necesidad de estar indagando, preguntando, ¿no? Un sistema nos puede arrojar toda esta información, ¿no? O como les decía, el documento del certificado NIT. Allí está expresamente todos los impuestos que debes tributar, las obligaciones que tienes, está tu número de identificación tributaria, está tu domicilio fiscal, está el representante legal, ¿no? Está tu actividad primaria, está tu actividad secundaria, etcétera, etcétera. La dosificación de facturas no estará. Las transacciones sí está. Datos de inicio de actividades, posiblemente esté, posiblemente no esté. Y en el segundo caso, como ejemplo, cuando el sujeto pasivo no se ha empadronado, no se podrían realizar cruces de información, ¿verdad? No tendríamos con qué, dónde indagar, buscar la información, dónde obtenerla, ¿no? Entonces, dice, se podrían realizar cruces de información con sus principales proveedores, solicitando la información a agentes de información de acuerdo al artículo 71. ¿Y quiénes son los agentes de información? Son aquellos, en este caso ya lo explica, que con sus principales proveedores. Entonces,
Este sujeto, al no estar empadronado en el Servicio de Impuestos Nacionales, no tiene NIT, no tiene nada, ¿no? Vamos a acudir a los proveedores, a las empresas, donde vamos a revisar obviamente toda la información de sus clientes y efectivamente saldrá nombres de aquellas personas con NIT que no tengan o que no estén empadronados en el Servicio de Impuestos Nacionales. Y automáticamente esta empresa que brinde esta información se va a volver un agente de información, ¿no? Y eso está estipulado en el artículo 71 del Código Tributario Boliviano. Entonces, hay maneras de revisar, de cruzar información, de indagar, etcétera, etcétera. Las hay. Y de manera eficiente vamos a hacer este trabajo de auditoría, obviamente, ¿no? Tenemos que ser eficientes sobre todo, no tenemos que desperdiciar el tiempo. Entonces, lo que es el cuestionario de la evaluación fiscal, esto sí es lo que no hemos visto de manera práctica, no, bueno, de manera objetiva, se puede similar al cuestionario que les he mostrado en el documento Excel. Solo que estas preguntas de la evaluación fiscal están encaminadas a conocer de forma específica el comportamiento tributario de la empresa, con el objetivo principal de identificar posibles rubros vulnerables a incumplimientos tributarios formales y sustantivos. Entonces, el objetivo del cuestionario que teníamos al inicio, que era de control interno, ¿no? Es cómo funciona dentro de la empresa, cómo ellos realizan sus actividades, sus deberes, sus obligaciones, la logística de todo el procedimiento tal vez de compras, de ventas, etcétera, etcétera. Pero este cuestionario de evaluación fiscal va a hacer énfasis solamente a posibles rubros que sean vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A incumplirse, a que no sean llevados a cabo, en pocas palabras, ¿no? Ya sea por la naturaleza de la empresa, ya sea por el factor tiempo tal vez, ¿no? Porque muchos incluso se entenderán que las empresas grandes, lo que les distingue a ellos es que todo lo venden y a veces lo compran a crédito, ¿no? Entonces el hecho generador o el perfeccionamiento del hecho es donde puede ocasionarse problemas por un lado y por el otro lado, ¿no? Identificar si esa factura realmente ya ha sido cobrada o en todo caso pagada, para lo cual podría ser acreedor, beneficiario del IVA o no, porque si este no fue pagado al 100%, muchas personas suelen emitir facturas con fechas pasadas, ¿no? Entonces existe una vulnerabilidad de incumplimiento por un lado, ¿no? De que sea cobrado, pagado y por ende el incumplimiento tributario formal. Obviamente van de la mano los dos, ¿verdad? Entonces, este va enfocado simplemente a la vulnerabilidad de los rubros, nada más. Esa es la diferencia entre estos dos cuestionarios de control interno y cuestionario de la evaluación fiscal. Entonces, esta información nos dice que es obtenida mediante el cuestionario fiscal junto con el archivo histórico o historial fiscal de la empresa, ¿no? Las dos principales fuentes de datos útiles para confeccionar el programa y seleccionar las pruebas sustantivas que van a ser aplicadas. Este cuestionario se subdivide a su vez en dos partes diferenciadas. En la primera de ellas se notan las respuestas recibidas a las preguntas formuladas sobre las distintas cuestiones de control interno para cada uno de los impuestos. De esta forma se esquematizan en forma de respuestas lógicas, es decir, las respuestas van a ser sí o no, nada más, ¿no? Cuyo significado se asocia a un posible riesgo, es decir, la respuesta recibida en este caso va a ser sí por parte del contribuyente, ¿no? Entonces, el significado en general y consecuencias para la auditoría, ¿cuál podría ser? El control interno establecido por la entidad es razonablemente satisfactorio. Se practicarán preferentemente pruebas de cumplimiento o de control para comprobar las afirmaciones realizadas. ¿Es razonablemente satisfactorio? Sí, no. Listo. Siguiente ejemplo. El control interno establecido por la entidad
no es satisfactorio o no existe. Se deberán poner en práctica pruebas sustantivas para determinar si existe un riesgo fiscal cierto o incierto, y se intentará cuantificar dicho riesgo en caso de probarse su existencia. Entonces, ¿no es satisfactorio o no existe? Sí, no, no. Y también hay una tercera pregunta, tipo de respuesta que dice no procede, cuya respuesta nace de la pregunta: a la entidad auditada no le es de aplicación la pregunta formulada. Es decir, no aplica en pocas palabras. Algunos lo conocerán con no aplica, no corresponde, no procede, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el cuestionario, que tenemos los diferentes tipos de cuestionarios de control interno, ¿no? El fiscal o tributario, como lo conocen algunos, ¿no? Etcétera. Y las respuestas se resumen en sí, no, no aplica o no procede, que es lo mismo, ¿no? Entonces, el significado y las consecuencias de las respuestas recibidas en el cuestionario fiscal. Dice, no significa que en todos los casos las respuestas positivas estén asociadas a un control interno satisfactorio y viceversa, sino que serán combinadas a un riesgo con arreglo a las características de cada pregunta en concreto, así como clasificadas en función de que se trate del incumplimiento de un control detectivo o preventivo. Es decir, que las respuestas que nos brinde el ente auditado, sea sí, por un lado, donde la pregunta nazca de algo positivo, no significa que por la respuesta positiva que nos den, el control interno que tengan dentro de la empresa sea satisfactorio, sea bueno, sea eficiente. No significa. Entonces, dependiendo la gravedad o la característica de este control, procederemos a realizar algunos controles detectivos o controles preventivos, dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Entonces, en la segunda parte del cuestionario se asigna valores numéricos a una muestra significativa de las respuestas formuladas a las principales preguntas, para que de esta forma establecer el riesgo de que los sistemas de control fallen a la hora de prevenir o detectar un error, manipulación, fraude, de forma que cuanto más alto este riesgo, mayor deberá ser en consecuencia el número y la amplitud de pruebas para reducir el riesgo de auditoría a un nivel asumible por parte del auditor. En pocas palabras, el riesgo del auditor es el riesgo de que al profesional que está realizando la auditoría no pueda detectar, hallar algún suceso, acontecimiento, transacción, ¿no? Cuyo importe sea significativo, poco significativo, ¿no? Este podrá ser asumible por el auditor, pero obviamente este nivel tiene que ser un nivel bajo, no puede ser un nivel alto. Pero esto ya dependerá obviamente mucho por parte del auditor para detectar el error, la manipulación o el fraude, ¿no? Dependiendo de los sistemas de control que puedan fallar al momento de la revisión. En este punto, dice, conviene distinguir dos enfoques que conceptualmente pueden hacerse de la auditoría. El enfoque tradicional que tenemos, que es el en el que la estrategia de auditoría está basada en la fortaleza de sus controles, en los sistemas y en la organización del cliente. Y el otro tipo de enfoque sería el enfoque de riesgo, que su fundamento se encuentra en la evaluación de los riesgos del negocio de la entidad. La estrategia de auditoría se basa en el grado de existencia de dichos riesgos. Obviamente, riesgos que pueda generar el mismo rubro o la naturaleza del negocio, ¿no? Esos dos tipos de enfoques tenemos. Por último, y esto ya lo hemos conocido en lo que es auditoría financiera o auditoría de entidades financieras. El riesgo en la auditoría fiscal. La consideración del riesgo en la auditoría ha sido tratada en distintos pronunciamientos profesionales de Estados Unidos, Reino Unido y España. Perdón. Y se van a clasificar en tres, que son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección, ¿no? ¿Qué es el riesgo inherente? Tiene su causa en la propia naturaleza de una cuenta,
agrupación o conjunto de operaciones, independientemente de la efectividad de los sistemas de control interno establecidos por el cliente, ¿no? Independientemente de estos controles que tenga la empresa. En el caso de la auditoría fiscal, con sus matices y peculiaridades diferenciadoras que tenga el ente auditado, puede ser sustancialmente mayor que en otras áreas de auditoría. El riesgo inherente, ¿no? El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control interno establecidos por la empresa no sean capaces de detectar errores, fraudes significativos o evitar que estos se produzcan. Es decir, que los controles establecidos por la empresa son poco eficientes. No son capaces de detectar los errores, fraudes o algún error que estos puedan producir, evitar, ¿no? Y último, el riesgo de detección, que se define como el riesgo de que los errores, fraudes importantes, críticos, que individualmente considerados o en su conjunto, ya sean uno o varios, no sean convenientemente detectados por el auditor y por tanto den lugar a una opinión equivocada. Es decir, aquellos errores que el auditor no pueda ser capaz de identificarlos o detectarlos, que se le pasen, por así decirlo, en el numeroso transacciones que pueda tener, no pueda hallar el auditor. Eso sería el riesgo de detección. Entonces, el riesgo de que los estados financieros presenten errores o fraudes, automáticamente se vuelve riesgo, puede ser riesgos inherentes o riesgo de control. Y por otro lado, hablamos del riesgo de detección de tal error o fraude existente. Entonces, de esta manera abarcaríamos lo que es el riesgo inherente, el riesgo de control, ¿no? Y por último, el riesgo de detección que no pueda ser identificado por el auditor. Entonces, dice que existen razones de tiempo y costo que hacen que el auditor base sus conclusiones en los resultados de muestreos y no en exámenes completos de las transacciones contabilizadas. Es lo que hablábamos tiempo atrás. Cuando nosotros realizamos la propuesta de auditoría para adjudicarnos de algún trabajo, ¿no? Esto desde el punto de vista de una firma auditora privada, ¿no? Que cuando nosotros ofrecemos nuestro servicio, tenemos que, por un lado, ser eficientes en el factor tiempo, es decir, que nuestra auditoría no nos lleve mucho tiempo y que por el tema del costo, la remuneración no sea tan alta. Entonces, aquella firma auditora que presente la propuesta de auditoría en tiempos más bajos y con costos razonablemente o por debajo, va a ser la firma auditora que se va a adjudicar los trabajos, lamentablemente. Así sea su costo inferior al arancel, que es lo que generalmente muchas firmas de auditoría hacen, ¿no? Se adjudican los trabajos porque obviamente el contribuyente, la persona que va a ser auditada, perdón, el ente auditado, no va a querer invertir mucho en la auditoría tal vez, entonces se lo va a dar al que ofrezca menos y que en factor tiempo también sea corto, no se lleve mucho tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, dice que en esta situación, en este tipo de eventos, el auditor obviamente se va a basar en lo que es muestreos, y es lo que hemos hablado o les he mostrado la anterior clase. En base a muestras, de las 800 transacciones que teníamos, hemos sacado un muestreo, ¿verdad? Hemos visto que vamos a abarcar cierto porcentaje de todo, del 100%. Y no en exámenes completos, que es decir, todas las transacciones que han sido contabilizadas. Y esas transacciones contabilizadas, obviamente, son todas las facturas que podemos ver en un libro de ventas, en un libro de compras, ¿no? Como a manera de ejemplo. Nos dice, además, este último, que es el examen completo, no garantiza que todos los hechos que afecten patrimonialmente al cliente estén contabilizados.
Por tanto, al final de todo el proceso de auditoría, siempre hay un mínimo de incertidumbre, existiendo el riesgo de que el informe del auditor contenga conclusiones erróneas que le generen responsabilidades. Es decir, por más de que tú hagas un examen completo al 100% de todas las transacciones contabilizadas, no significa que exista algún hecho que afecte patrimonialmente al cliente. Hay muchas operaciones que no son contabilizadas por parte de los, por decisión propia o porque realmente están tratando de incurrir en algún hecho de error o detección, por así decirlo, ¿no? Que afecte patrimonialmente al cliente. Porque no todo va a ser contabilizado, ¿verdad? Si doy de baja algún bien de uso, por ejemplo, por los años de vida, que ya no lo voy a utilizar en la empresa, obviamente no voy a generar una factura para vender este bien, lo venderé tal vez en el mercado, en la feria, por así decirlo, ¿no? Y que patrimonialmente me puede estar afectando al cliente, ¿verdad? Si es que el cliente o los superiores desconocen de esta información y el contador ya lo dio de baja, ¿no? O con valor 1, tal vez luego va a proceder a su venta, ¿no? Y así sucesivamente de varios bienes de uso, por ejemplo, y esto patrimonialmente sí va a afectar al cliente. Y obviamente este no va a estar contabilizado. Es por eso que así sea un examen completo de todas las transacciones, puede que no se halle y exista algún riesgo de detección por parte del auditor. Entonces, hablando ahora del riesgo inherente y el riesgo de control, existen independientemente de la auditoría. Y el auditor lo que hace es evaluarlos. Tales riesgos se diferencian del riesgo de detección, en que el auditor solo puede estimar, pero no controlarlos. En otras palabras, no puede deducir ni modificar. En cambio, el auditor sí puede controlar el riesgo de detección, haciendo variar la naturaleza, la oportunidad y la amplitud de las pruebas sustantivas que va a aplicar en el examen de auditoría. Porque esta está en función directa con los procedimientos de auditoría que van a ser aplicados o van a ser sometidos al ente, por un lado. Y el riesgo inherente y el riesgo de control no puede como deducir ni modificarlos. Porque recuerden que el riesgo inherente tiene su causa en la propia naturaleza de la cuenta o de la agrupación o en conjunto de las operaciones que realizan, independientemente de la efectividad de los sistemas de control interno, ¿no? Independientemente, no va a tener nada de relación alguna. Por tanto, al no tener relación con el riesgo de control, también el riesgo de control que va a ser aplicado por el ente auditado, el auditor no tiene cómo deducirlo, modificarlo, ¿no? No puede, solo va a poder tal vez máximo controlar, estimarlos, pero controlar es algo que no va a poder hacer, porque obviamente esto no parte de sus manos, no nace ni está en sus manos. Eso, por dos lados. Mientras el riesgo de detección, si es algo que él pueda cuantificar, es algo que va a poder evaluar, que va a poder colocar un número, por así decirlo, un porcentaje. En auditoría financiera, el riesgo de detección de auditoría, muchos auditores lo manejan al 4 o 5%, pero ya lo pueden cuantificar. Mientras el riesgo inherente y el riesgo de control es algo que no pueden hacerlo porque no tienen control superior a estos o no está en sus manos. Entonces, a base de esto, nace la famosa fórmula, llamémosle, ¿no? Para determinar el riesgo de auditoría. Y el riesgo de auditoría es a partir de la siguiente fórmula. El riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. Los tres tipos de riesgos que tenemos van a formar el riesgo de auditoría.
Entonces, la idea básica de este modelo de riesgo es que el auditor establezca y valore el riesgo inherente, el riesgo de control, y planifique sus procedimientos de auditoría con un riesgo de detección lo suficientemente bajo como para que el riesgo en general, que sería el riesgo de auditoría, no supere un nivel aceptablemente bajo, obviamente. El citado modelo de riesgo principal referente de dicho concepto en el ámbito internacional es asumido en España. Bla, 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 que entiende el riesgo de auditoría como riesgo final y lo define como una combinación de tres riesgos diferentes. El primero constituido por la posibilidad inherente de las cuentas de los rubros a la actividad de la entidad, de que existan errores de importancia en el proceso contable, ¿no? El segundo, la posibilidad de que existiendo estos errores del primer caso, no puedan ser detectados por los sistemas de control establecidos por la empresa. Y que finalmente existe un tercer riesgo que consistente en la posibilidad de que cualquier error, cual sea la magnitud de este error, de importancia que exista y no hubiera sido puesto de manifiesto por el sistema de control interno, no fuera a su vez detectado por la aplicación de pruebas adecuadas de auditoría. Por otras palabras, que se le pueda escapar al auditor, que no pueda hallarlo en su examen. Entonces, y terminando ya la primera parte, la elaboración de propuestas. Nos dice que las consultoras externas, privadas y profesionales independientes realizarán la elaboración de propuestas teniendo en cuenta su experiencia, los objetivos de auditoría que tengan, el alcance del trabajo, el equipo de trabajo con el que cuenta, el producto del trabajo, es decir, que van a obtener al final, el tiempo que amerite tomar de toda la auditoría y finalmente la posible contratación de expertos si amerita el caso. Esto hace referencia cuando necesitamos de un profesional o de alguien experimentado, experto en ciertos temas, como ser peritos independientes para darle una cantidad de años de vida útil, por así decirlo, de algún objeto, de algún bien en el cual no esté contemplado en nuestro decreto supremo, ¿no? Y del cual, en respuesta a estos términos de referencia para la selección y contratación de servicios. Entonces, en una elaboración de propuestas, nos vamos a presentar todos estos documentos acerca de, sobre el número de identificación tributaria, la experiencia que tenga la firma de auditoría en trabajos similares, es decir, si antes ya realizó una auditoría a una misma empresa que se dedica a lo mismo, ¿no? También se va a presentar el currículum del equipo del trabajo para poder respaldar la experiencia que tiene todo el equipo de auditoría respecto a un rubro, posiblemente. Las boletas de garantía que tenga la firma de auditoría, informes y otras especificaciones según la convocatoria que requiera. No todas las convocatorias de auditoría son iguales. Si por ejemplo, va a variar mucho desde el punto de vista si fuese auditoría para el área gubernamental o para el área privado. Es decir, una empresa privada, una empresa que responda al Estado, por así decirlo, ¿no? Entonces, las especificaciones van a variar. Si es para el Estado, es decir, para el área gubernamental, obviamente las especificaciones y todo lo que amerita van a ser mucho más largas que una privada. Entonces, obviamente todo lo que abarca la propuesta de auditoría, la elaboración de las propuestas y la presentación, no es solo esto, claro que es más. Muchas personas, muchas firmas de auditoría adjuntan al requerimiento de la convocatoria la información legal
de la firma de auditoría. Es decir, muchos van a solicitar el documento que te extienden de Fundempresas, bueno, antiguamente conocido como Fundempresas, ahora CEPREC, donde está constituido tu firma, si está legalmente constituido, quién es el representante legal, ¿no? Si son varios socios, pues no tendrán un acta, tendrán ante notariado de fe pública, abogados y demás, la constitución de la empresa, etcétera, etcétera. Número de identificación tributaria, si está inscrito, no está inscrito, dependiendo cuál sea la convocatoria, van a solicitar más información. Algunos solo piden el currículum del encargado de auditoría y no así de todo el equipo de auditoría. Y algunos no son tan específicos, así que muchos presentan el currículum de todos los que van a estar presentes. Incluso de los profesionales terceros, en este caso que hablábamos acá, de la posible contratación de expertos por nuestro lado, obviamente, ¿no? Si vamos a necesitar o que en el equipo de auditoría conforman o es parte del equipo de auditoría un ingeniero, un arquitecto, etcétera, etcétera, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, las propuestas económicas y técnicas, que también son parte de la propuesta de auditoría, dependen del requerimiento de la organización que solicita la auditoría. Esto en cuanto a la técnica, ¿no? Es decir, que podría incluir una capacitación en materia tributaria o a requerimiento específico, dependiendo cuál sea el caso. Y por la propuesta económica, obviamente ya estaríamos hablando del tema de los honorarios, que obviamente va a depender del pliego de las condiciones establecidos por el contratante, ya sea este del ente público, gubernamental o privado. Las horas de trabajo que voy a invertir, el alcance de la auditoría tributaria, el producto, cantidad de documentos a revisar y otros servicios, etcétera, etcétera. Lo que mejor se adecue a medida del cliente, en pocas palabras, ¿no? Y esto es un pequeño resumen de lo que consta una propuesta de auditoría, ¿no? Puede obtener más, menos, dependiendo de la convocatoria. También de manera práctica voy a elaborar una propuesta de auditoría de inicio a fin, de manera ejemplar, para que ustedes tengan una idea, que obviamente este ejemplo que yo les voy a brindar es de la vida real, ¿no? Para que tengan como respaldo de cómo se elabora. No existe un libro, una ley, que nos indique cómo y tal cual tiene que estar escrito, desarrollado, conformado, etcétera, etcétera. No existe. Si hay lineamientos, sí. Limitantes, más no hay. Entonces, la próxima clase les voy a mostrar de manera práctica el día lunes toda una propuesta de auditoría, donde ustedes vamos a ver con ustedes todos los puntos de inicio a fin de lo que se habla, se abarca en una propuesta de auditoría antes de realizarse o adjudicarse del trabajo existente. Muy bien. Entonces, hasta esta parte habríamos concluido con lo que es la planificación de auditoría y el día lunes acabamos con la parte práctica del tema número 8, si no me equivoco, que habla sobre la planificación de auditoría. Y obviamente con la parte práctica ustedes ya tendrían una propuesta de trabajo de inicio a fin, cómo se presenta en la vida real, obviamente un ejemplo, porque seguramente hay varios modelos, y también así papeles de trabajo que aún no los he podido cargar al campus, pero lo voy a cargar en el transcurso de este fin de semana más tardar. Ya tendrían de manera práctica ahí en Excel papeles de trabajo, modelos de muestra, modelos de determinación de la riesgo de auditoría, el riesgo inherente, el riesgo de detección, los libros de compras y ventas, el muestreo de los libros de compras y ventas y obviamente editable para que ustedes puedan ya indagar, ya buscar. Muchos conocerán ya las fórmulas de Excel, algunos todavía no. Les recomiendo que pasen cursos de fórmulas en Excel, porque para nuestra carrera es muy importante, es muy vital. Las firmas de auditoría
te evalúan si conoces o no conoces conocimiento Excel, ¿sí? Ese es mi mayor consejo respecto a los papeles de trabajo para que sea su trabajo más eficiente, más rápido y de alguna manera puedan trabajar en las Big Four, en las firmas de auditoría que están en La Paz. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿existiría alguna duda, consulta antes de pasar a la siguiente parte de la clase? Tienen la palabra. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, supongo que no existe entonces ninguna pregunta, ninguna interrogante. El día lunes entonces vamos a finalizar con la parte práctica, muy bien. Bueno, ahora voy a compartir lo que es la práctica que les habría brindado la licenciada del día de hoy, que sería un caso de estudio. Que a todo esto se les está pidiendo tres cosas. Investigar sobre la normativa tributaria específica relacionada a las organizaciones que industrializan y exportan, obviamente, qué aplica, qué no aplica, de qué están exentos, qué no están exentos. Segundo, identificar el ilícito tributario en el caso. Y por último, describir la fuente de información de donde han conseguido todo lo que es investigar sobre la normativa tributaria. Entonces, leeremos un poco, porque no me dio el tiempo para leerlo, así que leeremos con ustedes y al mismo tiempo sacamos nuestras propias deducciones de lo que debemos hacer o cómo podemos iniciar el trabajo. Dice, el alcance del trabajo, ¿cuál es? Es la verificación específica de los hechos y elementos relacionados con el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Muy bien. Determinado en la casilla 909. Supongo que acá nos van a brindar esos datos. Donde estamos, casilla 909. Compensado con pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas anteriores y o boletas de pago, casilla 622, que no cuentan con respaldo. Muy bien. Entonces, buscaremos estas casillas. ¿Qué dice? Balance general según formulario 605, versión 2. Formulario 605. Ok, subrayaremos estas partes. Y este es el formulario 500. Son dos formularios diferentes. Esta es la presentación de estados financieros por el periodo comprendido del 1 de abril hasta el 31 de marzo, expresado en bolivianos. Tenemos la gestión, tenemos la fecha de presentación, tenemos, la fecha de presentación del formulario fue en julio. Habría que ver también ya desde esos aspectos las fechas, ¿no? Ustedes saben cuándo es la fecha máxima de presentación de estados financieros. Perdón. El número de orden, muy bien, que esto viene con el formulario. El número de orden a rectificar, ok, no fue rectificado. El activo fijo bruto, la depreciación acumulada activo de fijo bruto, activo fijo neto, que debería ser la resta de estos dos. Este monto debería ser la resta de estos dos, ¿no? Para empezar, deberíamos hacer cálculos aritméticos si corresponde, si está bien calculado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya estamos empezando a resolver poco a poco su práctica. Obviamente, yo no se los puedo resolver porque tienen que presentar, ¿no?
Cuando terminen de presentar, recién con la orden de la licenciada. Pero antes yo les voy a dar ideas de cómo pueden empezar a resolver o por dónde debería ir el trabajo, por si acaso, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el total activo, total pasivo, total patrimonio y ustedes saben que, perdón, el capital y total patrimonio. Entonces ustedes saben que el total activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces deberíamos también hacer nosotros nuestros cálculos para ver si 2.100.000 es lo mismo a 263.000 más el total patrimonio más capital, ¿no? Habría que ver este caso de acá para empezar la sumatoria, si es lo mismo o no es lo mismo. Por otro lado, tenemos el formulario 500, que habla sobre el impuesto sobre las utilidades IVA por el periodo comprendido del 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo, las mismas fechas. Tenemos las fechas, en la misma fecha se ha presentado, el número de orden tenemos, la rectificación no ha sido rectificado. Ahora, dice, utilidad contable de la gestión, ojo, utilidad contable de la gestión en estados financieros. En papeles tenemos este monto como utilidad contable. Ahora, ¿qué más tenemos? Dice, total regularizaciones para imputar gastos deducibles. Y ustedes saben que los gastos deducibles son aquellas facturas, ¿no?, de compra, obviamente en este caso, que podamos nosotros indicar si, para empezar, tiene relación al giro de la empresa, por un lado, ¿no? Obviamente tenemos que, por eso son deducibles. ¿Se deduce? No se deduce. Tiene que ver con el giro de la empresa, tiene que ver con la actividad de la empresa estos gastos, ¿no? O no tiene nada que ver porque era una película al cine y me he comprado unos tenis Adidas, ¿no? No tiene sentido, no es deducible. Pero ellos nos dicen que son gastos deducibles este importe. Entonces, en pocas palabras, la resta, obviamente los gastos deducibles van a ir a restar, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para que la utilidad neta, o bueno, para que la determinación del IUE no se haga sobre la base de los 2 millones, obviamente. Por eso nos dice que la utilidad neta, es decir, restando la utilidad contable menos total gastos deducibles, debería ser esto, otro cálculo aritmético. Y la utilidad neta imponible, por tanto, va a ser lo mismo, ya que hemos hecho la deducción de gastos deducibles y no existe alguna otra información que varíe mi importe de utilidad neta. Al menos no tenemos acá ningún otro dato, o acá, si no nos dice, no hay datos adicionales donde diga que existe cierta factura que no debería ser deducible, ¿no? Caso así, entonces la utilidad neta imponible va a variar. En este caso no estaría variando, habría que leer todo. Segundo, el impuesto determinado. De este monto vamos a sacar el 25% que debería ser esto. Otro cálculo. Y ahora dice, tenemos dos casillas. Dice, pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas anteriores y o boletas de pago, que sería justo la 622, que es la que estamos hablando a un inicio, ¿no? Son pagos compensados a cuenta. Entonces, es decir, que ya fue pagando, por así decirlo, ya sea en declaraciones juradas o en boletas de pago. Ojo, no está siendo específico, está hablando de dos, ¿no? No siempre en declaraciones juradas, también en boletas de pago puede ser. Dice que pagó el importe de 63.423. Por tanto, el impuesto a pagar IUE de la gestión sería 0. Ahora, tenemos un inciso A aquí al costado. ¿Y ese inciso A qué significa? Dice, se estableció que el impuesto determinado en la casilla 909, acá está la casilla 909, desde la declaración jurada formulario 500, este es el formulario 500, asciende a 63.423, efectivamente. Sin embargo,
no ha sido pagado. ¿Y qué significa que no haya pagado? Esto es una declaración jurada, porque estamos hablando de un formulario. Y un formulario es una declaración jurada. Dice que este no ha sido pagado. No nos muestra ninguna boleta de pago. Sin embargo, aquí nos dice que hay pagos a cuenta anteriormente en compensación al IUE. Por tanto, no debería pagar. Pero esta observación que nace, seguramente están haciendo simplemente por aclaración. Ojo, es una observación que está realizando. ¿No tenemos más observaciones? No tenemos más observaciones. Ahora, ya hemos leído más que todo, me he saltado primero a la información numérica, a los importes, a la explicación de cada casilla, qué significa, cuál se suma, cuál se resta. Ya sabemos la situación por un lado. Ahora, tenemos unos datos adicionales que dice, el sujeto pasivo con id tantos, 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 se dedica a la compra de botellas PET recicladas para su posterior industrialización y exportación. Posiblemente ellos compran estas botellas PET que son recicladas para realizar algún otro producto. Por eso habla la palabra industrialización. Realizan algo dentro de la empresa con estas botellas para finalmente volverlo a exportar o simplemente directo a exportar, ¿no? Compren en el mercado nacional, lo industrializan, qué sé yo, sus procedimientos que tendrán dentro de la empresa y finalmente lo exportan. Entonces, para que tengan idea ya de lo que tienen que hacer. Esta empresa está, por un lado, teniendo transacciones a nivel nacional, porque está comprando, y también tiene con el extranjero ventas, porque está exportando, está vendiendo en pocas palabras. Entonces, está tocando mercado nacional, mercado internacional. Ahora, ustedes tienen que investigar y averiguar aquellas empresas que industrializan y exportan, ¿qué impuestos está sujeto? Por un lado, en el mercado interno, es decir, en el mercado nacional, ya tienen más o menos una idea de qué obligaciones tiene porque está comprando en el mercado. Pero en lo que es exportación, hablábamos hace unas clases atrás que existen impuestos en el tema de importación y exportación, impuestos con alícuotas diferentes. Ahora, habrá que saber si este tipo de rubro o actividades no tienen alguna, que se llama, se me fue la palabra, exenciones. Ya sea porque el Estado le brinda una ayuda, porque el Estado le está beneficiando con tal vez IVA cero, no lo sé. Puede existir, puede existir. Su trabajo es investigar qué impuestos y obligaciones está sujeta esta empresa que tiene actividad en el mercado nacional y en el mercado internacional. Pero ahí ya les he lanzado algunas ideas de que si estoy comprando en el mercado nacional, ustedes ya saben qué obligaciones hay cuando tú compras en el mercado nacional que tienes que respaldar. Y en el tema de la exportación y demás, ya les digo alguna idea de lo que es las alícuotas, los impuestos que tenemos con diferentes alícuotas, tal vez con el mismo nombre, como sería IVA, tal vez, aplicará, no aplicará, posiblemente aplique, posiblemente no. También el tema de lo que es el IT tal vez, pero si estamos hablando de ventas internacionales, el IT tendrá que ver, no tendrá que ver, ¿no? Eso. Tienen que ustedes investigar por un lado las obligaciones, ¿ok? Después dice, procedimientos realizados. En pocas palabras, lo que ustedes tienen que hacer.
En el papel de trabajo que les mostraba, no hemos hecho mucho énfasis en esta parte, pero se dice procedimientos realizados. El término como si ya lo hubieran hecho, pero en realidad es algo que van a hacer, por si acaso. ¿Sí? Eso para fines de conocimiento de ustedes. En el papel de trabajo vamos a ver el día lunes de manera más clara esto. ¿Sí? Habla de qué tienen que hacer. Tienen que analizar las cifras de ingresos y gastos que componen el estado de resultados, lo cual es llevado a la declaración jurada, en pocas palabras, al formulario 605. ¿Para qué? Para determinar la correcta determinación de la base imponible IUE. Entonces, nos habla del formulario 605. ¿Cuál es el formulario 605? Es este de acá arriba. Pero este nos habla de un balance general. Y aquí les dice que el trabajo realizado era analizar las cifras de ingresos y gastos que componen el estado de resultados. ¿Para qué? Para ver si el cálculo de los ingresos menos los gastos y a continuación determinar el IUE está correctamente realizado, calculado en pocas palabras. Segundo, verificar el impuesto determinado en la casilla 909. La 909 es esta de acá por si acaso, del formulario 500. Dice, verificar el impuesto determinado de la declaración jurada formulario 500, es decir, si este importe ha sido correctamente calculado, una vez deducido la utilidad contable, que son los ingresos, más los gastos deducibles, total, supuestamente es ese importe, y de este importe sacar el 25%. En pocas palabras, tenemos que hacer recálculos. Ustedes mismos tienen que hacer los recálculos. Obviamente, no sé cómo les ha pedido el trabajo de la licenciada, si es a computadora a mano, pero ustedes tienen que realizar los cálculos aritméticos, en pocas palabras. ¿Ok? Eso les está pidiendo en el punto número 2. En el punto número 3, comprobar el respaldo de la casilla 622. La casilla 622 hace referencia a los pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas anteriormente y o boletas de pago. Pero recordarán que en el alcance nos dice que esta casilla o las boletas no cuentan con respaldo. Por tanto, la verificación, la comprobación del respaldo de la casilla 622 del formulario 500 gestión 2022 mediante pagos realizados a cuenta en declaraciones juradas y o boletas de pago, que puede ser el formulario 1000, no puede ser realizado porque no cuenta con respaldo, no cuenta con documentación física original ni fotocopia. Aunque la fotocopia no nos sirve, no podemos respaldar que este monto de 63,000 sea correcto. Por tanto, retornando a la teoría, decía que al no existir documentación por parte del contribuyente, los gastos deducibles, los pagos que haya realizado, las facturas que dice tener, en pocas palabras, para la administración tributaria es cero. ¿Por qué? Porque no puede respaldar este importe de 63,000. Por tanto, no existe este pago. ¿Ok? Es por esto que en esta observación ahora tiene un poco más de coherencia. Si esta casilla no pudo ser respaldada y acá nos dice que no ha sido pagado la casilla 909 de los 63,000, ahora tiene sentido esta observación. ¿Se dan cuenta, verdad? Si no se dan cuenta, avísenme. Repito, en la primera parte dice que no cuenta con respaldo. En el trabajo realizar nos pide que comprobemos el respaldo. Pero si no cuenta con respaldo, esta casilla debería ser 0. Por tanto, el impuesto a pagar debería ser 63,000. Por eso nace la observación de que los 63,000 no fueron pagados. Incumplimiento de deberes, seguro que hay incumplimiento de deberes. Por no haber pagado 1. 2, tal vez está mal calculado. 3, la fecha. 4, no existe ni boleta de pago, pero existe formulario.
Ya les he dado ahí varios incumplimientos. Ustedes tienen que encontrar en qué artículo, en qué decreto se encuentra. Busquen la ley 843 y la 24051. Perdón, en la ley 843 y el Código Tributario Boliviano. Perdón, el Código Tributario Boliviano. Busquen, indaguen, busquen en el índice el impuesto IUE y efectivamente les va a salir ahí las obligaciones, derecho, contemplación, observación, fecha, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya tiene más sentido por qué nace esta observación, si se dan cuenta, ¿verdad? Si no, háganmelo saber. Avísenme, córtenme o en el chat escríbanlo. Último, determinar el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Aquí ya lo tienen todo. Dice omitido de la gestión 2020. ¿Y por qué dice omitido? Porque aquí quisieron omitir el pago mostrando que en declaraciones juradas o boletas anteriores han pagado el impuesto. Sin embargo, este no existe con respaldo, por tanto, para la administración tributaria no cuenta. Por tanto, tenemos que determinar nuevamente el impuesto IUE a ser pagado. Y ahí ya lo tienen hecho todo. Solo tienen que investigar la normativa tributaria específica para este tipo de rubros y actividad. ¿Qué aplica, qué no aplica, qué exenciones tiene? Identificar el ilícito tributario que les acabo de lanzar como 4 o 5. Y finalmente describir de dónde han sacado la información. Y en la página de impuestos nacionales, alguna resolución normativa de directorio, la ley 843, el Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas. Y con eso ya habrían terminado su trabajo.